Bienvenidos a Tenedor Hosting, un nuevo stream, un nuevo podcast. Mi nombre es Santiago, me acompaña mi compañero Zediel. Zediel, ¿cómo va? Buenas noches, Santiago. Muy bien, excelente, gracias a Dios hoy. Feliz de estar Excelente. acá con usted hoy empezando un nuevo stream, un nuevo proyecto. Espero que les guste, nos dejen sus comentarios para todas las personas que nos vayan a ver. Y nada, Bueno, el día de hoy veníamos preparando ya hace varios días un tema que pues en el mundo es de los pocos que hay. Yo diría que fue el primero que aconteció en todo el mundo, que fue el tema del caso Vallecas, ¿sí? El nombre del caso Vallecas lo da de que sucedió en la comunidad de Vallecas, el barrio de Vallecas, en Madrid, en España, ¿sí? Es el primer caso reportado por la policía con poltergeist, donde la policía da su testimonio de ser testigo de hechos paranormales, ¿sí? ¿Qué conoce sobre el tema, Cediel? pues sobre el tema conozco de que pues fue una joven de 14 años quien con un grupo de amigas pusieron a jugar la tabla Ouija. Desafortunadamente la sesión no fue cerrada, eso desencadenó una gran cantidad de hechos paranormales con un desenlace demasiado triste. Bueno, esto sucedió hace aproximadamente ya más de 20 años. Esto sucedió en el año 1990. Todos los sucesos importantes se extienden alrededor de 2 años, entre el 90, 91 y 92, siendo el 91 desencadenando o desatando lo que ya es la muerte de la niña Estefanía. Y en el año 92 es donde genera ya la fama como tal el caso, que es donde ya se genera el reporte Portergate de la policía. Ese mismo reporte es el que le da como más credibilidad al caso, porque inicialmente se tiene conocido por muchas personas o por muchos videos en internet de que el caso es falso, de que también fue montaje de la mamá, de todo esto, pero pues alrededor del mismo caso se tratan de aprovechar muchas personas para poder beneficiarse en cuanto a generando de más de lo que realmente tiene el caso Caso. como tal, ¿sí? Sí, empiezan a decir rumores como tanto las televisiones como para, para psicólogos que se aprovechan de la situación para sacarles dinero, para generar más audiencia, para que llegue a más rincones del mundo. Tanto así que de este caso está inspirada la película en Netflix que salió en el 2018, Se la película llama Verónica. Verónica. Es No bueno, está 100% arraigado a lo que es la historia, pero pero es inspirado en la historia, en la ¿sí? historia de Stephanie. Este es un caso que la niña comenzó con las amigas a jugar la tabla Ouija en el colegio, ¿sí? Si uno busca por internet, de las primeras cosas que van a aparecer es que la niña aparentemente anteriormente a este juego ya había manipulado la tabla Ouija, ya manipulaba como tal este tipo de magias y de juegos, y que habían decidido junto con sus amigas utilizar la tabla Ouija para tratarse de comunicar con el novio de una de las amigas que había fallecido hace poco. Todo eso es mentira, ¿sí? Todo. Según la versión o según la parte de la historia que cuenta la hermana Marianela, dice que es totalmente falso. Al igual que los hechos que cuentan o narran en televisión y como mostramos en el intro del video que decía que el abuelo falleció en muy malos términos con la hija y que por eso iba a regresar a atormentarle la vida y todo eso a su criterio, a Sí, su propia opinión para que saque sus propias conclusiones sobre el tema. Estefanía pertenecía o pertenece a una familia de 6 hermanos. Ella es la tercera de los 6 hermanos y por ende representaba como una figura Maternal. maternal dentro de los hermanitos menores, ¿sí? Todo esto les lleva a que todos vivan como una serie de acontecimientos que se van a narrar y se van a ver a través de los videos que vamos a mostrar, y que a partir de esto la vida para ellos cambia totalmente, para absolutamente todos, tanto para el papá, la mamá, los otros 5 hermanos, y deja como un referente y una historia que, que nos deja como enseñanza los cuidados que hay que tener con los tipos de juegos como la tabla Ouija, ¿sí? Libros esotéricos, toda esa cantidad de libros de magia negra. Eso no es recomendado.
La verdad no es recomendado, eso atrae demasiadas energías negativas. El leerlo y el practicarlo aún es mucho peor. Por ejemplo, lo que pasó con el caso de la niña, registrado por la policía. Tanto así que eso es lo que le da la veracidad al caso, porque son personas muy aparte de lo que vive la familia, como explica en una parte del documental que le vamos a mostrar ahora. Entonces que esa psicosis colectiva no, los policías no entran en ella, porque ellos no sabían qué había pasado con la joven, cómo falleció, cuáles fueron las circunstancias, nada de eso yo lo sabía. Solamente la familia, el núcleo familiar. Entonces, y llegar los policías y tener ese precedente y hacer el registro policial es bastante, para mí es bastante creíble sobre esto. Bastante creíble y es una historia bastante cruda. Vamos a comenzar mostrándoles la primera parte del documental que encontramos. Obviamente todos los créditos son para este canal español en donde ellos realizan y ellos son los encargados de la producción de este documental y donde narran cómo fue la historia desde el momento en que la niña juega con la tabla y narran todos los sucesos hasta su muerte, la noche en donde la familia decide llamar a la policía y eventos posteriores. Después de este documental queremos mostrarles una entrevista de la hermana Marianela, en donde ella narra como de manera Más más específica. específica cómo fueron los acontecimientos y los hechos, tanto el día en que murió Estefanía, como el día en que llamaron a la policía y todo esto. El antes, el durante y Y el el después del después. fallecimiento, porque cabe aclarar de que ella acompañaba o era la guardiana de la puerta en la biblioteca de la escuela cuando hicieron la De sesión manera de... indirecta hizo parte del juego. Exactamente. Y hasta el día de hoy, ella es la única de la familia que aún sufre como las consecuencias y todavía sigue viviendo o experimentando como cosas paranormales en cuanto a lo que sucedió con todo el caso. Es un testimonio bastante crudo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera partecita del documental. Como paranormales. Una fuerza extraña mueve los enseres, ponen los crucifijos boca abajo y hay una gran turbulencia. Me llamaron de la sala del 091. Me sorprendió que fuera el jefe de sala, que era un gran amigo mío, y me dijo, oye, convenía que fueras tú a un tema de Vallecas. No me dio más detalles, me habló de que ocurrían cosas extrañas en una casa de la calle Luis Marín. Fue, yo creo, una de las peores noches y hemos pasado muy malas noches en no dormir, pero esa noche es que pasó de todo. Ante esa situación, mi padre decide llamar a la policía. El agente de policía que recibe la llamada no daba crédito a lo que le estaban contando, ¿no? Es más, pensaba que o la persona que llamaba estaba ebria o que le estaban gastando una broma, ¿no? Por eso, para asegurarse que los hechos que le contaban eran ciertos, hace que otros miembros de la familia se pongan y se lo expliquen. Y curiosamente todos coincidían en el relato de los hechos. Se oían ruidos, se oían las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras cómo pasaban por el pasillo. La puerta pegaban unos golpes que no eran normal, porque dormíamos en el salón todo. Empezaron a moverse cosas, y claro, ya empezaron a mis hermanas a chillar, todos a chillar, y teníamos pánico. Imaginemos por un instante la cara que se le puede quedar a un miembro de la policía cuando recibe una llamada de una persona que le está diciendo que en su casa se está produciendo un poltergeist. ¿Qué significa esto? Poltergeist es una palabra de origen alemán que podemos dividir en dos. Polter vendría a ser algo así como burlón y Geist vendría a ser algo así como duende. Por lo tanto, la traducción literal es espíritu o duende burlón. Porque lo que esta familia aseguraba que ocurría en su casa es que se estaban produciendo desplazamientos de objetos, manos invisibles que de repente lanzaban los objetos de un lado a otro. Se producían sonidos extraños, gritos. En definitiva, pues podemos decir que lo propio de una película de terror. Fue horroroso, o sea, se movía todo, horroroso. Y se llamó a la policía porque no sabíamos a quién acudir. A esa hora se encontraban en el domicilio la madre, el padre y los 5 hijos. Estaban muertos de miedo y decidieron esperar en el portal a la policía. Cuando llegamos al portal
La escena que vi fue pues una familia al completo con un frío tremendo. Y dije, bueno, pues, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí en la casa? Dice, se producen fenómenos extraños y ahí no podemos estar. Saltan los cuadros, no sé qué. Bueno, pues si le parece, si no tiene inconveniente, subamos arriba y vamos a verlo. Claro, tú le dices a la policía que en tu casa no hay nadie, pero se están moviendo las cosas. Pues claro, la policía no se lo cree. Total, que entramos en la casa, hicimos un recorrido por ella, me comentaron lo que les había pasado, que era que volaban los cuadros, que los cuadros se cambiaban de posición, se ponían boca abajo. Cuando la policía procede a la intervención en la casa de Vallecas, se encuentra con una escena, bueno, yo me imagino que aterradora, porque toda la familia ha desplazado colchones al salón porque tienen miedo a dormir en las habitaciones a raíz de los fenómenos que se están produciendo. Que cuando se metían en una determinada habitación, pues que una fuerza para ellos oculta les trasladaba de una cama a otra, porque era una habitación que tenía 2 camas. Y bueno, pero ha habido algo más. Dice, no, es que se produce el tema cuando se apaga la luz. Lo que decidieron apagar la luz y quedarse dentro de la casa ellos. Apagamos todo y de repente una puerta de un armario, de un comedor que teníamos, se abre, pero súper violento, o sea, haciendo un movimiento de varios golpes abriéndose y cerrándose. Y ahí estaba la policía. Y de golpe y porrazo, inusitadamente, se abrió una puerta de un mueble de esos de salón y golpeaba fuertemente. No estaba preparado porque inmediatamente dije que encendiera la luz y hicimos una inspección por allí a ver si había algún dispositivo y no vimos nada extraño. Vimos que bueno, que eso había ocurrido. Efectivamente, hasta ahí fue lo que pasó. Que yo no daba crédito. ¿Realmente qué es lo que estaba ocurriendo en aquel hogar? ¿A qué se correspondía o qué explicación tenían estos supuestos fenómenos extraños que se estaban desencadenando en la casa de los Gutiérrez Lázaro? La inspección del piso no había hecho más que empezar, pero aquello no iba a ser lo único extraño que vieran el inspector Negri y sus compañeros. Estaba afuera, se abrió una puerta del armario y se escuchó un ruido grande en la terraza y no había nadie en la casa, nada más mis padres y la policía. La terraza estaba limpia, no había nada, pero sonó como si estuviera al lado. La verdad que fue un sonido a esa hora de la mañana estruendoso y bueno, ya no sé si estabas un poco mediatizado al tema pero la verdad es que se me puso un poquito como a todo el mundo que hubiera estado allí. Es más, 2 policías o 3 que estaban allí dijeron que no lo aguantaban y que se iban fuera. Los padres comentaron a la policía que Estefanía, su hija, había muerto un año antes. Me contaron historias de una hija que había muerto por practicar la Ouija. La Ouija no es un juego y se vende como si fuera cromos. La gente lo compra como si fuera un juego y no es un juego que puede pasar o no puede pasar. Pero a mi hermana la pasó y mi hermana falleció. Creo que aquí nos narra de inicio una parte en donde nos especifica las consecuencias que tuvo el juego de la tabla Ouija. ¿Usted en algún momento ha experimentado o ha jugado con algo o alguno de estos juegos así que se consideren como de tratarse de comunicar con otros entes? Bueno, pues Santiago, la verdad con respecto a la tabla Ouija nunca. De hecho, desde siempre he sabido de que no se debe jugar con eso. Pero sí de niño llegué a jugar con el famoso Cupido. En la hojita de papel se dibujaba un corazoncito, se le hacía en la parte de arriba como 2 cachitos de un demonio, se les hacían las alitas de ángel y en el centro del corazón se le ponía Cupido con 2 monedas, no sé, siempre normalmente eran monedas de 50 pesos o de 100 pesos, que tanto así que la cara era sí, si caía las 2 caras era sí, si caía los 2 sellos era no, si era cara y sello pues entonces era tal vez. Sí lo llegué a jugar, la verdad
tuve una pequeña mala experiencia con eso. Recuerdo que la última vez que lo jugué varias veces, la última vez que lo jugué, el desgraciado no me quería dejar salir. Porque hay que pedirles permiso para poder exactamente terminar el juego. Exactamente, hay que terminar. Y le tiraba las monedas y tiraba las monedas. No sé si era coincidencia o qué, pero pues tenía más o menos entre 10, 11 años. Estaba en verdad muy niño, hace 20 años ya. Y era Cupido, Cupido, déjame salir del juego. Me salía cara y sello o me salía no. Y lo intenté demasiadas veces, la verdad lo intenté, yo creo más o menos por ahí unas 15 o 20 veces. Ya me empezó a ganar el miedo, la sugestión, de al ver que estaba jugando con unos familiares, y éramos varios, todos ya habían salido, menos yo, excepto yo. Y dale, juegue. Este era el que juegue. iban a coger ahí Me iba a coger de marrano a mí el hijo de puta. Y era Cupido, Cupido, déjame salir, tal vez. Cupido, déjame salir. No. Ya lo último, entré en verdad en tanto pánico que ya se me salían las lágrimas del miedo. Y no sé si fue que se compadeció, que se quiso burlar de mí o qué, no sé la verdad. O simplemente era casualidad. Mucha gente que dirá, no, pues eso es mentira, esos juegos de niños. Pero la verdad, jugar con entes y todo ese tipo de cosas no es recomendable. No. Hasta que por fin me pudo dejar salir. Y ahí. Sentí esa paz, sentí como que el alma me volvía al cuerpo en verdad. Porque fue bastante, para su momento, fue bastante complejo y bastante maluco para mí. ¿Y usted? ¿Ha llegado a experimentar ese? También una vez cuando estaba también en la escuela, muy, muy niño, estaba por ahí en cuarto. Y me acuerdo que unas compañeritas hicieron la hojita también. Y me acuerdo de que era también con el tema de la monedita. Y cuando entré también, inmediatamente hicieron como un par de preguntas ellas y yo fui el primero en querer salir. Y cuando también pedí salir, también me dijo un par de veces, unas 3, 4 veces que no. Pero fui el primero en salir. Fue mi primera y única experiencia, nunca he tenido nada pues paranormal, ni nunca he sufrido como... Nunca ha visto presencias, no. Ha visto sombras. No, la verdad no ha sido... ¿No? De pronto casitos en sueños, o bueno, yo creo que lo de las sombras es normal. Creo que uno a veces ve sombras y percibe cosas en el trabajo, en la casa, o hasta a veces en la misma calle. Pero siente que bueno, es casualmente uno las puede ver y dirá uno, no, de pronto... Pues son cosas muy eventuales. Están muy eventuales. ¿Nunca las ha visto diariamente? No. No, eso sí. Desafortunadamente yo sí. Y eso es algo que hay que dejar muy en claro, de que toda comunicación que se realice con este tipo de juegos, así como hay un ritual para ingresar, se debe de finalizar la comunicación. Y eso fue algo que no sucedió en este caso. Porque en este caso las niñas estaban jugando en la escuela y fueron descubiertas por la maestra. La maestra entró, les quebró la tabla por la mitad. Y ellas estaban tratando de tener como comunicación con un vaso. Las mismas amigas de Estefanía cuentan de que en el momento en que la maestra quiebra la tabla, el vaso cae al piso y se ve, o ellas vieron como una especie de humo salir del vaso cuando se reventó, y ese humo se fue directamente hacia la nariz de Estefanía. Que se podría decir que esta fue como el inicio de la posesión. La posesión, sí, porque ya ese es el punto de partida en donde todo se empieza a descontrolar, por así decirse, ¿sí? En la segunda parte del documental les vamos a mostrar una segunda parte del documental. Queremos acortarles un poquito el tema para que no se vuelva como tan tedioso y tan cansón, porque siempre es un poquitico larguito, ¿sí? Y en esta segunda parte también nos habla sobre la autosugestión, el miedo, y nos relata lo que ya sucedió y lo que veía Estefanía cuando ya realizó el juego y cuando ya jugó como tal a la tabla Ouija. ¿Sí? La llevaron al hospital, le hicieron todas las pruebas y le dieron unas pastillas para ataques de epilepsia y para las convulsiones. Pero realmente es que ella no tenía convulsiones, es que ella no convulsionaba.
Y de partir de ahí, una detrás de otra. Había empezado a ver cosas ella, pues veía a la Virgen, también veía una sombra moverse por el suelo, monjes al lado de su cama. Mi hermana Estefanía lo que hacía es que cuando volvía en sí, decía que veía un pasillo muy largo, que la estaban llamando. No sé si fue por la sugestión que tenía en ese momento del ataque que le había dado o lo que le estaba dando en ese momento, pero ella decía eso. El 14 de julio de 1991, un año después de haber celebrado aquella sesión de Ouija, Estefanía muere repentinamente. Pero antes, la joven anuncia a su familia lo que está a punto de ocurrirle. Y mi hermana dijo que iba a fallecer antes que mis padres, se lo dijo a mi madre. El mismo día de fallecer, no lo avisa. Estábamos pintando el piso y entonces le dice a mi madre, dice, me voy a morir más pronto. Y dice mi madre, anda, anda, si me tengo que morir yo antes que tú. Y ella dice, no, porque yo de esta noche no voy a pasar. Ella fue capaz de predecir su propia muerte. Esto, entre comillas, no es algo anormal, puesto que se sabe que los propios animales, por ejemplo, son capaces de predecirlo. En el caso de los seres humanos es que somos pura química. Seguramente hay un instante en el que ya te abandonas y eres consciente de que marchas y por eso pides despedirte de tus seres queridos. Pero claro, esto normalmente lleva unas pautas naturales, ¿no? De edad, de enfermedad, de lo que sea. No se corresponden a una joven que hasta ese momento aparentemente estaba totalmente sana. Estaba llenando un cubo de agua porque acabamos de pintar. Fui a decirle algo, me miró y se puso como un perro rabioso a gruñirme y con los dedos doblados para que se tirara a mí. Y se cayó en ese momento y le empezó a dar otra crisis. Como cada vez que tenía una crisis, sus padres le dieron la pastilla que solía calmarla. Por un momento todo volvió a la normalidad. O sea, que con la novia dado una vuelta. Mi hermana no fumaba, ni bebía, o sea, nada. Y llegó a casa diciendo que la dolía la cabeza mucho, ¿vale? Que tenía mucho sueño y que la dolía la cabeza. Bueno, pues lo primero que dije, digo, tienes la cena ahí, cena un poco y te vas a la cama. Cenó y se acostó, pues un día normal. Y esa noche escuché como un gruñido, encendí la luz y la vi incorporada en la cama, como sentada, y con una cara, y se cayó para atrás. Y ese día, a las 2 y pico de la mañana, me pasó, o sea, ella se levantó de la cama, hizo como si le faltara el aire, cayó. Yo cuando fui a la habitación, ella se echaba manos a la cabeza y fue el último beso que nos dio y ya está. Y se la llevaron. Vino Samu y ya estábamos normal y se la llevaron al hospital y allí ya falleció. Hay que ponerse en la situación de esta familia. La muerte de un hijo produce un inmenso dolor, ¿no? Pero en este caso, además, hay que añadir la impotencia, porque la muerte de Estefanía se ha producido en unas muy extrañas circunstancias. Es ingresada en el hospital Gregorio Marañón y a las 3 de la madrugada pues es declarada muerta. En esos ataques epilépticos puede haber de todo, desde un espasmo de glotis, puede haber también una aspiración de fluidos, no tiene por qué llegar a ser un vómito total, pero eso puede llevar literalmente a un colapso. Los médicos hacen un informe forense y ahí nos dicen que muere de asfixia pulmonar, muerte sospechosa. No saben decirnos por qué falleció, que solo yo creo que lo más que me inquieta a mí. Le hicieron la autopsia y no han sacado tampoco nada al respecto. ¿Por qué muerte sospechosa? Cuando era una chica muy sana, que ni bebía ni fumaba. ¿El por qué dicen eso? Cuando los médicos establecen en el informe que la muerte es sospechosa, para la familia eso tiene una traducción muy inquietante, pero en realidad lo que están intentando decir es que las causas de la muerte no están aclaradas. Nunca podremos afirmar si lo que veía Estefanía era real o producto de su imaginación, pero el caso es que ella lo sentía como cierto. Eso le producía un miedo atroz y hay que considerar que el miedo exagerado puede producir una aceleración del corazón que puede llegar incluso hasta la muerte. Acá nos dice de que el tema del
de cualquier, mejor dicho, que un ser humano puede morir por temas solamente de susto, de miedo. ¿Qué tan grande tiene que ser un suceso para que usted solamente muera de miedo? Obviamente todo eso conlleva un paro cardíaco, a lo que sea, pero usted morir de miedo. Bastante complejo. Debe ser que... Por eso la gente, los médicos recomiendan no asustar a la gente. Lo dicen, no asuste a la gente porque de un solo susto se le cruzan los cables y le da un paro cardíaco. De un simple susto de llegar y uno dice, ¡bah! Y el mismo la persona brincar y de pronto la persona sufre el corazón, pues es muy propenso a eso. Ahora en un caso de estos, la verdad... Pero ahí es donde hay que saber diferenciar las cosas, porque es que hay cosas que simplemente son autosugestión. Y hay vainas que a veces la gente exagera y ya deja de ser, o quién sabe hasta qué punto sea real. Pero se podría decir de que hay muchas cosas que son más autosugestión que lo que realmente sea real. Y eso hay que saberlo diferenciar muy bien, porque la mente humana por lo general es muy poderosa y frágil a la vez. Y todo eso, una autosugestión después de una película, después de por ejemplo un documental, una cosa de estas, puede también desencadenar una autosugestión y ya uno resultar viendo unas sombras, o por ejemplo yo digo el punto de ver sombras o cosas de ese tipo, hasta qué punto es autosugestión y hasta qué punto es real. Pues eso no se sabe, solamente la persona. Y ese es el problema, la autosugestión puede llegar a causar ese miedo tan grande de que puede fallecer. Usted al ver un bulto de ropa por ahí tirado en la cama o un palo de escoba y se puede estar imaginando una sombra de una persona que lo está viendo. Y llega a ser tanto el miedo de pronto estar a oscuras y todo eso que te puede generar que un choque, queda la persona en shock, le puede dar un paro cardíaco, no sé, algún tipo de... algo que el cuerpo reaccione que lo haga llevar a ese extremo. Bueno, aquí un punto, un saludo para Sebastián Jiménez 2007, gracias por vernos. Un saludito y un abrazo y picos en el calabazo. Volviendo al tema con respecto al miedo, sí, la verdad es algo que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no veo películas del miedo. ¿Y qué experiencia ha tenido usted en cuanto a que usted considere que le llenen de miedo o que así no le llenen de miedo, pero que sea algo... Pues la verdad, pues no sé qué tan cierto sea, o mucha gente creerá, no, se está inventando sus cosas, no. Yo siempre he visto es una sombra. De hecho la veía que se asomaba en mi habitación, en la puerta, se asomaba, así como ese reflejo de asomarse y verme. La primera vez que la vi, hace ya un par de años, sí me causó mucho miedo. Tanto así pues que no me quise ni levantar de la cama, me tapé la cabeza y me puse a seguir viendo una película que estaba viendo para no seguir. Siguió constantemente, todos los días la veía, llegué a un punto donde yo pensé en mi mente, yo este hijo de puta me tiene ya como... me sacó de mis casillas y cogí con el reflejo del celular, lo agarré, me asomé en la puerta y no había nada. Y yo, qué raro, de pronto había sido mi hermana, mi padre, alguna cosa, no. Me fui, me asomé a las habitaciones, mi papá parecía una locomotora vieja. Eso roncaba, y no es que estuviera fingiendo, ¿no? Porque se escuchaba un ronqueo natural, lo mismo mi hermana, mi sobrino también estaba durmiendo, entré al baño, y así con el solo reflejo del celular, volví, ingresé a la cama, no fue más, fue tipo más o menos como entre la 1 y 2 de la mañana, por lo general siempre es ahora. Empezó a ser muy frecuente. Hasta que un día... ¿Diario? Sí, casi diario. O día por medio, cada 2 días. A veces duraba 2-3 días seguidos. Hasta que yo soy la persona que tiene muy poca paciencia. Entonces una vez así en voz baja, le pegué a su madre, mejor dicho, que le dije hasta de que se iba a morir. Dejó de volverlo a hacer. Duró como un lapso como de 1 o 2 meses sin volver. Fue raro, ya lo último ya decía yo, no vuelve la hijo de puta esta. ¿Y así las trata usted? Ah, sí. A mí sí me gusta, la verdad, sí. El año pasado en un trabajo en el que estuve, cuando entré yo sentí una energía muy pesada. De hecho, yo entré por la tarde,
tipo 7, 8 de la noche, yo vi una sombra pasar. Yo les pregunté a los compañeros, le pregunté a todos los compañeros con los que estaba trabajando, y les dije yo, venga, ¿ustedes ven sombras acá? Me dicen, sí, eso es normal que están sombras acá. De hecho, por eso en los baños no hay espejos. Una compañera estaba cepillando los dientes y cuando levantó la mirada y miró en el espejo vio una sombra detrás. Entró en pánico, no sé qué tan cierto sea porque simplemente me estaban contando. Pero aún así en toda la planta, en cada esquina había crucifijos y eso, y usted la veía constantemente en las oficinas, pasaba. O sea, se dejaba ver con un lapso de tiempo más largo. Pero pues ellos decían que era normal, que estaban acostumbrados a eso. Porque no hacía ruidos, no movía cosas, o sea, nada. No que fuera mostrado así como tipo película, que se fuera a ver el reflejo, no. Simplemente era la sombra de una persona. Yo creo que podía haber sido un hombre, no sé, o por la complexión tan grande que era. Bueno, ya para continuar como tal con el documental, esta parte acá es importante porque aquí también ya se relata lo que es ya la noche en la que la familia decide llamar a la policía. Y decide llamar a la policía porque han transcurrido un poco más de un año y ellos siguen viviendo o siguen teniendo experiencias paranormales supremamente fuertes. Y tanto que ellos ya dejan de dormir cada uno aparte, ya todos duermen juntos en el salón del apartamento. Y ellos ya viéndose ya tan desesperados y ya tan cansados del tema, ellos deciden salir del apartamento y pues la única que encuentran ellos es llamar a la policía. Y ahí es el punto de partida en donde donde el caso se vuelve famoso y genera fama por el mismo reporte policial, porque el mismo reporte le da un grado más de credibilidad a lo que es claro, el caso. Los medios de comunicación también empiezan a hacer entrevistas, a hacer documentales, como es que le estamos mostrando, todo ese tipo de cosas, entonces ya se hace conocido a nivel mundial. Aquí les vamos a mostrar la parte de la noche y la que le genera como tal la fama al caso. En el caso de Vallecas, los fenómenos no cesan con la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Y mi hermana dijo que nos iba a dar 3 portazos a la puerta para saber que estaba ella ahí. Y nada, pues falleció mi hermana y efectivamente, a la hora que falleció mi hermana, nos daban 3 portazos a la puerta. Mi hermana muere el 14 de julio del 91 y al mes y medio empiezan a pasar cosas. Nos tiraban cuchillos, los vasos. Eso fue lo menos que pasaba en mi casa, porque veíamos la sombra que veía mi hermana por el suelo, veíamos los monjes que veía mi hermana. Estar todos en el salón y a uno de mis hermanos un vaso no le estalló en la cabeza porque estalló antes de llegarle. Salió de la cocina y estalló justo antes de darle. Si no, también le da la cabeza. Eso no tiene explicación. O ver una pelota de un pasillo, cómo se viene hacia ti. Yo cuando salgo al pasillo veo un bulto en el pasillo en el cual luego desaparece. ¿Sabes? Yo ya no veo más cosas. Ruidos hemos oído muchísimos. Se crea una especie de microambiente psicológico dentro de una familia en el que unos a otros, en muchas ocasiones, se van contagiando los síntomas, se van amplificando. Con esto no quiero decir que no sea cierto lo que contaban. Lo que estoy diciendo es que, si acaso fuese cierto, a la vez no es menos cierto que el clima familiar lo único que hace es acentuarlo, intensificarlo y potenciarse unos a otros. Y yo veía una niña y empezó a cantar la niña que veía. Empezó a tararear una canción que yo no conocía. Y empecé yo a tararearla también. Y esa niña estuvo conmigo mucho tiempo. Puso mi padre un sofá y una mesa de mármol, de estas de antiguamente que pesan. Puso la mesa y el sofá y a las 2:00 de la mañana empezó a dar golpes a la puerta y terminó abriendo la puerta. Y eso lo he visto yo y no tiene explicación. Bueno, hay hechos que son muy difíciles de comprender y de asumir, ¿no? Pero lo cierto es que en el entorno familiar de Estefanía, todos, aún los escépticos,
pensaban que todo aquello estaba sucediendo. Más allá de la enfermedad de Estefanía y la diferencia entre lo real y lo percibido, ¿es posible que algún miembro de la familia estuviera condicionando al resto? Pues no sería extraño que quizá no fuese Estefanía la pieza clave de la cuestión, sino quizá otra persona de la familia. En muchas ocasiones, personas que sufren alteraciones psicológicas importantes sean las causantes de este tipo de alteraciones. Y en muchas ocasiones también de una manera inadvertida. Es decir, hay una persona que es la responsable sin saberlo y sin embargo se le achacan todos los acontecimientos a otra que podría ser Estefanía. Era el Día de los Santos, se levantó mi madre y teníamos todos, nos levantamos todos para ir al cementerio, ese día íbamos todos al cementerio. Y ese día nos vimos todos la nariz negra, o sea, lo que es los agujeros negros, todos. Entonces se levanta mi madre, nos levantamos nosotros detrás de ella, la fotografía de tu hermana, y se hace así, la mira para hacia abajo y ve que la fotografía no está. O sea, que la fotografía estaba en el suelo, estaba boca abajo. Cuando la levanta, ve que la fotografía estaba quemada. La foto está quemada y el cristal está intacto por dentro. O sea, por fuera el cristal está bien y el cuadro está arañado, incluso, quema y arañado. Eso ha sido una de las cosas que no encuentro explicación, ¿no? Porque tú cuando se cae un cuadro de un armario se rompe el cristal, ¿vale? Y estaba boca abajo, ¿sabes? Quemado la foto y el cristal intacto. Pasan los meses y los fenómenos paranormales van en aumento. Los Gutiérrez Lázaro no encuentran explicación a lo que ocurre en su casa. El 19 de noviembre de 1992, la familia no aguanta más y pide ayuda. Pues esa noche, cuando se llama a la policía, esa noche ya dormíamos todos en el comedor. Ya era, se oían ruidos, se oían, las puertas se abrían, se cerraban, veíamos sombras como pasaban por el pasillo. Y ya vio mi padre una sombra y dijo, no, voy a llamar. Dice, mi padre era totalmente, es que no creía en nada. Llamamos nosotros a la policía, lo llamó mi padre y fue por el terror y pánico que teníamos en ese momento para que nos ayudaran. La verdad es que pocas veces se producen llamadas de este tipo, ¿no? Yo personalmente, en mi vida profesional, jamás he tenido participación en un tema de esto, ¿no? Pero vamos, estoy seguro de que mis compañeros que acudieron a esta llamada lo hicieron con las mismas ganas y la misma profesionalidad con el que tratarían cualquier otro tema delictivo. Es en la habitación de Estefanía donde el inspector vive el fenómeno que allí ocurre, porque él acabó asegurando que la figura del Cristo, que estaba colgado de la pared, se separó de la cruz y fue a caer en una posición un tanto incómoda, una posición invertida encima de la cama. Vimos que el crucifijo se volvió al revés, pero también se desprendió el crucifijo que estaba en el suelo, tirado. Y eso es una cosa que también lo tengo que decir, yo no sé quién lo haría, o yo qué sé, o si estaba preparado, hasta ahí no llego, porque no estaba dentro de la habitación, pero había unos arañazos muy serios, como de una garra, pero en toda la puerta. Después el propio inspector cuenta que él entró en lo que la familia llamaba el epicentro de todos los fenómenos, que era un cuarto de aseo, que lo tenían inutilizado precisamente por el miedo que les daba entrar allí. Y el inspector entró en ese aseo y dice que sintió de pronto un frío como jamás en su vida había asumido. Que fue una reacción absolutamente distinta a todo lo que él había vivido hasta ese momento. Me abrieron con mucha precaución, me introduje dentro y yo no sé si era que podía ser también, porque ya estaba un poquito mediatizado, la verdad es que se me pusieron los pelos para arriba. Otro de los fenómenos que vivieron estos policías es que sobre el tapete de una mesita auxiliar que había ahí en el salón, ellos encontraron una sustancia viscosa
un poco amarronada, que identificaron como babas. Lamentablemente no se recogió muestra de aquello ni se analizó, porque bueno, corrían otros tiempos y no había los adelantos que hay ahora. Ellos dicen que notaron cosas que eran muy raras, ya se fueron. Es que blancos, pero blancos, o sea, asustados. Nos miraban con una cara, pues si ya nosotros estábamos asustados, nos asustaron más. La respuesta que le di fue que estábamos a su entera disposición, que como policías no podíamos, en vista de lo ocurrido, no podíamos hacer otra cosa que darle nuestro apoyo y que cuando nos necesitara, que nos llamara otra vez. Había poco más que investigar. No había nada tangible, no había heridos, no había sangre, no había nada que recoger, no había un agresor. Y en el caso de que hubiera un malo, era un malo bastante demoníaco y difícil de coger. El inspector tuvo que hacer su informe, y el hombre, pues, oye, lo ha hecho lo mejor posible para que no le tomaran por otra cosa, ¿no? Luego ya se fueron, ellos nos dijeron que no podían hacer nada y se fueron. A raíz de eso se hace un informe policial y como que la gente empezó más a creernos. Yo cuando termina el tema me acerco a la comisaría más cercana, que era la comisaría de Vallecas, y desde allí llamo por teléfono al jefe de sala y le explico lo que había ocurrido, lo que había visto, y el jefe de sala pues tomó nota e hizo una nota informativa. A las 02:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. En este caso, creo que lo que le da el marchamo de veracidad son los informes policiales. Estos informes policiales ya suponen dar pues, un aspecto notarial externo, ¿no? Viene alguien externo, foráneo al fenómeno, y de repente se vuelve partícipe de ellos. Usted como policía, siendo policía, ¿usted qué hubiera hecho? Pues no sé qué tipo de entrenamiento recibe la policía en estos tipos de casos. Pero yo la verdad, siendo como soy, conociéndome, yo hubiera sido, ahí relata el agente José Negri, que eran 5 y 3 de ellos pidieron permiso para salir. Yo creo que yo hubiera sido el primero en salir. Yo con el primer momento que siento algo, que se están moviendo las puertas, que se están escuchando ruidos raros, yo le digo, qué pena, pero hasta aquí llego yo. Patigas, ¿para qué la tengo? Y voy para afuera. De una sola. Yo creo que hubiera sido el primero en haber salido, la verdad. Que ya empezar a ser uno testigo de un hecho tan complejo como eso, y ya ver uno de manera ya en primera persona ese tipo de cosas, pues ya genera lo que acabamos de hablar anteriormente, y fue lo del tema del miedo. Y sí, cuando uno ya el miedo lo empieza a invadir o comienza a poner los pelos de punta a uno, a erizarse y todo eso. Ya, yo creo que ya lo mejor es como, yo creo que eso ya es también instinto, salir corriendo y dejar todo botado, ¿sí? Exacto, y gimeo, exactamente. De que hay cosas, las hay. Sí. De que este mundo lo mueve, el universo se mueve por alguna energía extraña o de más allá, un poder más allá de nuestra comprensión. Para mí, en mi concepto, sí lo hay. Sí, claro, ¿no? Y también, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera descubierto? Pues si no hubieran llamado a la policía, pues tal vez hubieran cerrado sesión como correctamente y pues yo creo que ahí pues eso es incierto, pero muy seguramente, o sea, hay que aclarar de que la familia vendió la casa y actualmente los sucesos, apenas vendieron la casa, los sucesos pararon, ¿sí? Muy posiblemente hubiesen también de pronto hecho lo mismo, pero los sucesos siguieron aconteciendo, o si se siguieron presentando cosas con una de las hermanas menores, Marianela, de Estefanía.
que hasta el día de hoy ella todavía siente y percibe cosas extrañas. Que de hecho ya en un momentico les mostraremos una entrevista que le realizaron a Marianela, en donde ella relata de manera más específica todo lo que pasó con la hermana. Y ella misma deja en claro de que la hermana nunca antes había jugado con la Ouija, era la primera vez. Ella no manipulaba o no tenía acercamientos con magia oscura, magia negra. Y que también lo del novio, y que por el motivo fue del que jugaron la tabla Ouija fue por el novio de la amiga, eso también es mentira. Que eso es lo que resaltan mucho en muchos videos en internet, y cuando uno investiga y consulta sobre el tema, también muestran no solamente lo del novio, sino que hay una justificación, y es que dicen de que uno de los entes que más estaba perturbando era del abuelo de Estefanía, que porque él había quedado en malos términos con la mamá de Estefanía, y que había prometido volver como que a vengarse, sería del más allá, y a jalarle las patas. Pues no se sabe si puede que haya sido cierto o no. Pues de pronto la familia simplemente por salvar un poco el nombre del abuelo. Pero de pues que ellos también familia, dicen de que tampoco quedaron en tan malos términos. Exactamente. ¿Qué pasó con las amigas? Con las amigas absolutamente nada. Con ellas siguieron su vida normal. No creo que se hubiera registrado el caso tal de que sí, hubiera también pasado algo similar. Pero no, con ellas no pasó absolutamente nada. La única desafortunada fue Estefanía y la familia que sufrió las consecuencias después del fallecimiento de la joven. Después del caso adquirir tanta fama, se suman muchos periodistas, investigadores paranormales a querer entrar al apartamento y conocer más del tema. Y aquí vamos a ver un relato de uno de los periodistas paranormales, en donde él mismo relata que fueron también testigos en primera persona de los sucesos paranormales, y que en cuanto sintieron algo paranormal y que no pudieron realizar sus tomas y grabaciones, ellos también tomaron la decisión de coger sus cositas y paticas, ¿para qué las tengo? Porque exactamente, sí, claro, la sugestión juega un papel importante en eso, y vuelvo y le recalco lo mismo, claro, exactamente, la carga energética y todo eso, todos, muchas veces nosotros sentimos que alguien nos está observando, volteamos la mirada, el cerebro siente cuando alguien nos está observando, y uno voltea a mirar y exactamente hay alguien que lo está mirando, puede ser un conocido, un familiar, algún allegado, o alguien desconocido que simplemente nos está reparando. Y ahí es donde volvemos al tema de hasta qué punto juega el papel de la autosugestión, de hasta qué punto es todo real o hasta qué punto es juego de la misma mente de uno. De igual manera ya les voy a mostrar el pedazo donde los periodistas narran como su experiencia cuando intentaron hacer algunas tomas de la casa. Es que hay un punto para recalcar, es otra cosa. Bueno, los policías fueron, vivieron, hicieron su reporte. Los periodistas también fueron y se hicieron partícipes de lo que sucedía en la casa. O sea que eso da lugar y pie a que el caso en realidad sí sucedió tal como lo cuenta, o tal como lo narra la mayor parte del documental. Sí, del documental. Que viene la partecita de los periodistas. Hay veces que la policía no se limita solo a detener a los malos, a veces hasta le puede tocar perseguir fantasmas. Fantasmas como los que quitaban el sueño a los vecinos de una casa de la barriada madrileña de Vallecas. Lo que allí sucedía era muy poco normal, era más bien paranormal. Este mare magno de medios de comunicación, llegando a la casa de la familia Gutiérrez Lázaro, se prolongó por espacio de casi 8 o 10 años. Yo tuve la oportunidad de acudir 4 o 5 años después de que comenzaran los fenómenos, y recuerdo que cuando entré, yo ya conocía a Concepción, a la madre de Estefanía. Recuerdo que cuando colocamos las cámaras nos dijo: no os molestéis porque no os van a dejar grabar. Claro, yo en ese momento me quedé mirándole y le dije: Concepción, si usted me da permiso, ¿quién no me va a dejar? ¿Su marido? Bueno, pues háblenlo entre ustedes. Pero no se refería a eso, no se refería a eso. En el momento en el que se conecta la cámara, ya se ha colocado la batería, de repente los búmetros de carga se van literalmente a cero. El cámara se queda sorprendido, bueno, pues no la habré cargado bien, quita la batería, coge otra, la vuelve a poner
y ocurre exactamente lo mismo. E intentamos sacar fotografías con la cámara de fotos en automático. No había forma de enfocar. Claro, en ese instante, cuando tú estás queriendo ser un periodista que hace crónica de lo que está viviendo y te das cuenta de que de forma totalmente involuntaria te estás convirtiendo en testigo del fenómeno, la sensación de sobrecogimiento y de miedo es tan brutal que en ese instante decidimos coger nuestras maletas e irnos de allí. La familia concedió decenas de entrevistas, sobre todo a las televisiones. Pero no fue solamente esto, sino que la familia tuvo que padecer la visita de supuestos especialistas en el tema que iban a la casa a ofrecer sus servicios. Claro, no lo hacían de manera gratuita. A raíz de que sale el informe policial es como que ahora sí te creo, ahora me subo al carro y ahora empieza a salir un vidente, otra vidente. Yo he llegado a ver una carta que me enseñó en su momento la madre, en el cual una señora de Granada le había mandado una carta que si la mandaban 200.000 pesetas de la época, ella le solucionaba todo desde Granada, no hacía falta ni que viniera. Se aprovecharon mucha gente por darse a conocer, supongo yo, pidieron dinero, y entonces tampoco sabías a quién acudir. Estos personajes y buscavidas no tenían ningún empaque en sangrar a la familia. Se convirtió en una especie de gran hermano. Salía en la televisión y en los medios de comunicación. Todos conocían los entresijos de la familia. Nosotros teníamos el miedo metido en el cuerpo. O sea, el miedo quiere decirse de que yo no podía pisar mi habitación, por ejemplo. Mis hermanas tampoco, por el pánico que teníamos, ¿no? Y aparte de eso, nos metían mucho miedo. O sea, vamos a poner una cinta para que cuando cruce el fantasma a verlo, una psicofonía, una señora que se pone en el baño y le da como una crisis de esto que es de que la poseen, y el marido zarandándola. Para mí eso fue un teatro. Hubo concretamente uno de ellos que además, bueno, pues a decir de los propios familiares, les llegó a sacar grandes cantidades de dinero por las investigaciones que realizó un conocido personaje llamado Tristan Breaker. Él iba con la Unidad Cero, que era su equipo de investigación, y este era un hombre que en su día a día se dedicaba a echar las cartas en el Parque del Retiro, era un cartomante. Bueno, pues aprovechó la oportunidad de alcanzar esa fama que posteriormente le dieron medios de comunicación nacionales, porque prácticamente podemos decir que un día sí y otro también, durante el suceso Vallecas, él estaba en estos medios. Nadie se puede también dar como un testimonio de que hubo mucha gente que se aprovechó de la calamidad que tuvo la familia y que hicieron como unos falsos reportajes. Al inicio mostramos o sea, a lo que ellos se refieren con lo del falso reportaje. De hecho, al inicio colocamos el audio de los dos supuestamente psicólogos paranormales, y que a una la posee y el otro es tratándola, pues que se despierte, que el mismo hermano de Estefanía dice que para él eso fue teatro. Hubo muchísima más gente que se aprovechó de eso. Por eso tratamos de buscar y de poderles mostrar como lo más real y lo más fiel a lo que fue del caso, con los mismos testimonios de los mismos afectados, ¿sí? No buscar enlaces externos que puedan desinformar o hablarnos de lo que no es del caso, ¿sí? También aquí se habla un tema muy importante, y es que, por ejemplo, acá nos escribieron de que hasta qué punto la sugestión puede llegar a ser autosugestión y deja de ser autosugestión cuando ya empieza a ser la experiencia ya más vivida con otras personas. Y si ya otras personas, por ejemplo en este caso la policía, estos periodistas que con su cámara no pudieron hacer su trabajo, y incluso los mismos familiares, ahí sí ya la autosugestión ya pasa a ser un papel de segundo plano, y ya ahí es donde ya uno ya tiene que empezar a preguntar, bueno, aquí ¿cuál es la cuestión? Aquí ya hay que empezar a mirar a ver cómo están sucediendo las cosas, y yo creo que lo primero es qué decisión tomar, porque pues uno no puede andarse por varios años, como lo pasó a la familia, viviendo cosas y viviendo cosas que
que no lo dejan a Ya uno sea ni dormir tranquilos porque ya todos tienen que dormir juntos, el miedo los invade y ya se vuelve una situación invivible, una cosa en donde insoportable. uno ya no es capaz ni de estar ni en la misma casa ni en ningún otro lugar porque uno ya va a estar viendo, escuchando cosas y, hombre, ya llega un punto en donde ya uno tiene que empezar, cuando eso ya deja de ser autosugestión, ya uno ya tiene que empezar a mirar qué A buscar decisiones ayuda. tomar. En este caso, pues de pronto, incluso en la entrevista, Marianela comenta de que hubo un policía que después de esto decidió seguirles ayudando con lo poco que sabe, pues porque de manera policial ellos no están preparados para asumir un caso como estos, ¿sí? Lo que más le recomienda es que vaya y busque ayuda de un cura o un parapsicólogo, es que espiritistas, todo medium, todo Gente ese tipo que tenga experiencia, que sepa hacer su trabajo y que no quieran aprovecharse como pasó al principio de que mucha gente le sacó mucho dinero a ellos. Exactamente, y le sacó dinero y también se lucraron de forma externa de manera descarada. Pero pues bueno, esta era la última parte como tal del pedacito del documental. Ya lo que finaliza ya es de que ellos ya vendieron la casa, ellos con el tiempo vendieron la casa, ya los sucesos paranormales pararon ahí, ¿sí? Hay un suceso que deja pues una raya muy grande y es que... De hecho son dos. El uno es pues porque en el reporte policial también hablas de que ellos, los otros dos que se quedaron y revisaron la azotea y sintieron todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Encontraron como en el altar donde estaba la foto de la joven, de la adolescente Estefanía, encontraron como especie de una baba viscosa, de color marrón, de color café. Eso ellos pues, no se sabe si de pronto el momento del miedo o simplemente revisar si de pronto estaban encontrando alguna persona que le estaba haciendo la maldad o algo. No tomaron muestras. No tomaron muestras y que en ese tiempo el avance tecnológico tampoco estaba como tan avanzado como para poder decir, analizar. cojamos esto y miremos a ver de qué es esto. También se presenta como hecho paranormal una fotografía de la niña que se quema totalmente sola. O sea, Desde la fotografía está dentro de un marco y el marco pues obviamente tiene vidrio. Y el marco y el vidrio están totalmente intactos, pero la fotografía está quemada. Yo les voy a mostrar una foto que es real de ese caso, en donde muestran la fotografía por dentro está quemada, pero lo que es el marco y el vidrio están intactos. Esto sucedió o por los días o en la noche, no recuerdo bien, en que llamaron a la policía. Fueron hechos paranormales demasiado fuertes. De hecho la misma madre dice que también en la foto, ahí porque no se alcanza a notar, pero dice la madre de que habían arañazos ahí dentro de la foto. Creo que si alguien lo hubiera hecho, tomarse el tiempo y la dedicación para hacer eso, creo que va más allá de algo eso, como una simple broma. Sí, eso ya marcaría Eso como un tema muy delicado, ya uno los tratar policías de también lo cuentan, que en eso. muchas de las habitaciones, creo que en una de la habitación donde dormía la niña, la joven, habían marcas de garras demasiado extensas, demasiado grandes, como para que alguien vaya a hacer eso. Creo que si lo hubiera hecho con un cuchillo, creo que se hubiera notado más bien el corte de eso, pero es una garra la que muestra ahí como si ese ente maligno estuviera buscando algo. Bueno, les voy a mostrar la entrevista en donde valga la redundancia, entrevistan a la hermana, a Marianela, y ella relata de que, pues, cómo fueron los sucesos de manera como más específica y más cercana en cuanto a la hermana. Ella también da otros detalles adicionales, como por ejemplo de que alguno de los sucesos también paranormales que habían era el hecho de que les tiraran las muñecas. Ella dormía en el mismo cuarto de Estefanía
y cuando menos pensaba la encontraba sentada riéndose, mirándola y... Pero que no era ella misma. Exacto, porque cuando ya Estefanía volvía en sí, ella ya no era, ella no recordaba lo que estaba sucediendo o lo que estaba pasando. Entonces, la entrevista es bastante interesante.